Saludos amigas y amigos y bienvenidos a Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pinó, quien anda tratando de callar el ruido, que por supuesto había silencio absoluto hasta 30 segundos antes de empezar el show. Nada, pero ese tranquilo, que ese es el ruido de la felicidad. Además uno como latino no se imagina, uno no se imagina no tener una familia de por lo menos dos, más o menos. Mira, lo que me falta es la chancleta voladora que tenía mi mamá para poder lanzar la chancleta voladora y obtener el silencio de nuevo. Pero es que recuerda que el porte de arma de esa chancleta solo venía con la abuela. Y una tía contemporánea a la abuela. A la abuela. Mi mamá tenía la habilidad de lanzar la chancleta y que esa chancleta hiciera un ángulo de 90 grados. No me pregunte cómo hacía, desafiaba la física, pero lograba hacer una chancleta de 90 grados. Ella hacía lo que hacían en la película esta, en Wanted. Ellos hacían eso, que podían torcer la bala. Solo que ellos lo hicieron hace unos años que salió esa película y todo el mundo estaba fascinado y nosotros sabíamos que eso era sencillamente una extensión, una extrapolación de la habilidad chancletil de las mujeres de autoridad en el hogar. Pero, a ver, Vane, ¿tú sabes lanzar chancleta? No, yo soy moderna. Ay, mira, ella dice que no, que ella es moderna. Ella habla con los hijos. Mira, yo cuento mucho esa historia en el colegio cuando a nosotros nos trataron de explicar que la psicología moderna era acercarle razones a los niños y yo levanté la mano y dije que mis papás debían ser gente muy moderna porque nos daban a razón de tantos golpes por burrada cometida y lo llamaron a la escuela y me tocó una parlamentación por burro, pero bueno. Pero sí. Bueno, esto es Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Cápsulas Gerenciales es una versión a dos voces de nuestro podcast Cápsulas Gerenciales. En el podcast Cápsulas Gerenciales, cada semana compartimos 5 cápsulas, cada una de alrededor de unos 5 minutos, con información en español para ayudarte a ser mejor persona y mejor empresario. La intención de nuestros podcasts es ayudar a los latinos, especialmente a los latinos emigrantes y a los latinos emprendedores. Así que esperamos que lo que hablaremos hoy pues te sea útil. Y con esto podemos decir que el tema de hoy, que es el tema que está sonando esta semana en nuestro podcast Cápsulas Gerenciales, se refiere a fundadores, empresarios, básicamente empresarios que crearon su empresa más grande, la empresa que los trasciende después de que tienen 40 años. Y en ese sentido tenemos 4 casos. El primero de ellos es el coronel Harlan Sanders, fundador de KFC. El segundo es Ray Kroc, quien no es el creador de McDonald's, pero como si lo fuera, porque es quien lo lleva, quien lo vuelve franquicia y lo vuelve global. Tenemos también a Sam Walton, creador de Walmart, y tenemos a Donald Fisher, creador de Gap, junto con su esposa. Solo que ella en ese momento no era mayor de 40, así que no la incluí, no por no incluir a la esposa, sino por no ponerla más vieja cuando ella tenía 39, pues estaba a punto. Vamos a hablar primero y quiero tocar, porque una vez hablamos de alguien de 65 años que pidió tu apoyo para tratar de reinvertirse a esa edad, lo cual es un gran acto de valor, aun cuando creo que más gente lo debería estar haciendo. Creo que más bien quizás hay muchos miedos al respecto. El primer personaje del que estamos hablando, que es Harlan Sanders, fundador de KFC, él crea KFC, la receta a los 65 años, cuando él tenía 65 años. Es que empieza a vender el pollo. Antes de eso, él había sido muchas cosas. Había sido abogado, había trabajado en un tren, hasta partero había sido. Harlan Sanders, en un momento dado, hace una empresa de ferry y le iba muy bien. Y luego ve el negocio de lámparas de acetileno, porque las lámparas eléctricas no existían en ese momento.
ve el negocio de las lámparas de acetileno, vende sus acciones del ferry, arma la fábrica de lámparas de acetileno e inventa las lámparas eléctricas. Entonces, Pero lo interesante de la historia de él es justamente ese no dejar de vivir el sueño. correcto. Ese continuar siguiendo, falló y falló. Y la gente tiende a pensar que la única gente exitosa es temprano en la vida, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en casos, inclusive el propio Steve Jobs lo corrieron de su propia compañía. ¿Okay? Next, sí, tiene una historia muy romántica, como se cuenta hoy en día, porque terminó muy bien. Pero Next estaba en Sí. problemas cuando la compró Apple, ¿no? O sea, él tenía el Ah, sistema operativo y él vino a salvar a Apple, pero Sí, Apple compra a Jobs más que a Next. correcto, correcto. Apple compra a Jobs, no a Next. Y son cosas en que la gente no piensa, porque la gente pide el éxito después, pero la gente tiende a evitar o tiende a ignorar todo el sufrimiento. De hecho, hoy, curiosamente, Gary Vaynerchuk publica un anuncio diciendo exactamente eso. Sí, la gente lo llama suerte, pero no ven todas las noches de trasnocho en las cuales uno no se divirtió, ¿no? O uno no estaba de fiesta. Y ese sacrificio pocas veces se ve. Yo leí en algún momento que lo mejor de leer las autobiografías no era la parte del éxito, sino ver todo el transcurso del fracaso. Porque cuando uno agarra muchos de esos ejemplos, Walt Disney, Harlan, Walton, Steve Jobs, uno tiende a fascinarse por el éxito, pero tiende a ver poco toda la experiencia de fracaso que hubo en todo sentido, no solamente fracaso económico, fracaso familiar, fracaso de relaciones, Claro. fracaso de... Porque en muchos de estos casos, estos, entre comillas, genios, sacrifican todo Pero en claro, nombre de... sí, empezando el mismo, con el caso este, el primero, del coronel Sanders, su papá muere cuando él tiene 5 años, su mamá sale a trabajar y lo deja a él, de 5 años, a cargo de los otros dos hermanos. Y él estaba a cargo de cocinar. Entonces, claro, él a los 7 ya cocinaba. Pero no, tú ves a lo mejor a Arlan Sanders al final de la vida, supermillonario, etcétera, y tú piensas, siempre fue así. No. Él sale, a los 10 años se va del colegio a trabajar porque no había cómo comer. Como te dijo, él hace una lámpara, una fábrica de lámparas de acetileno que él lo vio y era una visión. Es, mira, esto es un negocio. Y sale la tecnología y lo hizo obsoleto y quebró. Después de eso siguió haciendo cosas. Termina administrando una estación de gasolina, donde por cierto una vez se cayó a tiros con otro tipo de estación de otra estación de gasolina. Él está manejando la estación de gasolina y monta un restaurante al lado. Y le empieza a ir muy bien el restaurante. Bueno, hacen una autopista interestatal y ya la gente no pasa por esa carretera, quiebra otra vez. Y cuando ¿Entiendes? No es escuchaba yo esa que... cápsula, pensaba yo en la película de Disney de Cars, era lo que pensaba cuando Tal cual. yo escuchaba la cápsula. Tal cual, o sea, la bomba donde él estaba era como Radiator Springs, se murió el pueblo, o sea, otra vez vuelve a quebrar y a los 65 años, cuando recibe su primer cheque de jubilación, él dijo así como, no, yo no voy a vivir de esto. Y el tipo se montó en su carro para ir de restaurante en restaurante diciéndole, mira, yo te voy a dar la receta de mi pollo frito y tú me vas a dar a mí 5 centavos por cada pollo que venda. En su biografía él dice que le dijeron no 1009 veces. O sea, si tú sales de lunes a sábado y vas a 3 restaurantes al día, te están diciendo no 3 veces al día. El tipo dormía en el carro con sus especias y siguió hasta que le dijeron que sí. Pero 8 años después de que le dieron el primer sí, tenía 600 restaurantes. Oportunidades para rendirse tuvo. Pero el asunto es que él siempre tuvo una visión y él dijo, al final era su vida. Él dijo, no, yo no voy a ser un jubilado. Y como esos casos hay muchos, es simplemente
lo que es interesante, como tú mencionabas, sí, tuve un cliente que a los 65 años retirado, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y su cosa era el golf. eh, pero el problema estaba en que él se retiró, sí, él podía jugar golf, pero estaba aburrido. Y lo que terminó haciendo fue, con la asociación de una agencia de viajes, unos tours para irse a jugar golf en lugares divertidos, ¿no? Y ahí está. Y yo creo, yo soy de los que creen, porque me pasó con mi papá hasta... Mi papá se murió el año pasado a los 89 y yo te digo que hasta como una semana antes él estaba haciendo cosas. O sea, eso de retirarse a los 65 o jubilarse o irse, eso eso no fue. Y al revés, vi mucha gente que en el momento que dicen, no, llegué y me jubilé, a los pocos años se mueren. Y es precisamente porque ya no, es tal como, es textualmente no tener razón para vivir. Pero es que la razón para vivir nada más te la puedes dar tú. Y no solamente eso, esa En ningún otro razón lado. cambia y evoluciona. Una de las cosas cuando yo trabajo con Claro, clientes es, somos bien malos al darnos cuenta y al notar esa evolución y al notar qué era lo que nos interesaba y nos deja de interesar. Pero seguimos tratando de agarrar aquello que nos interesó en algún momento como si fuera de vida o muerte en vez de dejarlo ir. Y es una de las cosas que vemos en muchos de estos casos realmente positivos, en el cual tú ves que ellos dejan la compañía y la dejan por un sueño más grande, la dejan por un sueño todavía más grande. Y sí, en muchos de esos casos el fallido es todavía más grande, ¿no? Pero eso es exactamente lo que los hace grandes. hay una serie de unos 5 capítulos ahorita en Netflix que se llama The Playbook y son coaches deportivos hablando de lecciones de vida para tener éxito. Uno de ellos es Mourinho, de el Barcelona, perdón, del Madrid, entre otros clubes. Y él dice que en un momento dado le ofrecieron, creo que le ofrecieron un club, él estaba en Italia y le ofrecieron un club en Inglaterra. Era muy buena oportunidad. Y él decía, la oportunidad no toca la puerta 2 veces. Pero él se fue, o sea, ellos ganaron la copa con su equipo en Italia y él ni siquiera fue a celebrar el locker, porque él decía que iba a ser demasiado doloroso y no se iba a poder ir. Pero bueno, al final se fue el tipo, o sea, llorando, aun cuando estaba agarrando su oportunidad. Pero estaba demostrando ese punto de eh, el éxito, lo que era el éxito para ti hace 10 años, 20 años, 5 años, no necesariamente es el éxito para ti hoy. Entonces tienes que evaluar, tienes que tener, digamos, la sabiduría de seguir, de cambiar, de recalibrar tus metas hacia lo que te haga feliz según la versión de ti que eres ahora. Y esa parte es muy importante, el entender no solamente que esa evolución cambia, pero qué cambia con esa evolución. Porque sobre todo la gente, vamos a decir que sale, que migra, que cambia, que a lo mejor si nunca hubieras emigrado te hubieras quedado en un camino, pero llegas aquí y encuentras oportunidades distintas, culturas diferentes a donde llegues. Y eso te cambia. Y a medida que tú recibes esos cambios bruscos o no tan bruscos, empiezas a querer otras cosas y eso te va a llevar a otras cosas. Y es un error no seguirlos. Correcto, correcto. Y precisamente, ¿verdad? En verdad la migración es es un cambio, o sea, es como los software cuando eres versión 1, versión 2, versión 3, cada versión es distinta en algo y cuando uno emigra es obligatorio, si quieres ser feliz, reinventarte. No puedes ser la misma persona que eras porque lo que te rodea ya es otro sitio distinto. Pero inclusive, aunque, o sea, en el caso nuestro, porque el español y la gente que inmigró como nosotros, pero inclusive la gente que no, la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Las condiciones mundiales, sin ir más lejos. Si nosotros, alguien nos hubiera dicho hace un año, ¿ok?
de la pandemia y de los efectos de la pandemia y de que nos iban a encerrar y de que se iba a encerrar el mundo y de que iba a cerrar Disney World, nos hubiéramos reído a carcajadas. Disney World no había cerrado nunca. O Claro, sea, correcto. entonces, pretender ahora que vamos a salir de esta pandemia, ¿no? Ok, cuando sea el momento de volver a salir y volver a la calle y que las cosas van a ser igual, es un error. En este momento, todo el mundo, en todas partes del mundo, en todas las ciudades, en todos los lugares, no importa el idioma que hables, tienes la oportunidad de reinventarte. Claro. La pregunta Y es, cuando salgas, ¿vas a tratar de ser igual o mejor? claro, y precisamente volviendo al tema de empresarios que fundan su empresa más grande después de los 40 años. No era la primera empresa de Harlan Sanders. No sé cuántas había hecho ya. O sea, cuando lees la biografía es una locura. Pero él se seguía reinventando y ese es el asunto. No es solamente que cambias la meta que tienes, es que si estás cambiando tu meta, estás cambiando quien tú quieres ser, porque una cosa va amarrada de la otra. La persona que va a lograr la meta no es la misma persona que concibió la meta, a menos que la meta sea muy vaga, muy fácil, ¿no? Eh, en el caso de la gente mayor de 40, yo tengo 44, la gente mayor de 40 que dice, no, bueno, pero es que no voy a hacer esto porque, por ejemplo, si un caso que decía Zig Ziglar, una señora que ya quería estudiar psicología, pero decía que es que ya tenía 45 y si estudiaba psicología se iba a graduar a los 50. Iba a tener 50 años cuando se graduara. Y Zig Ziglar le preguntaba, pero ¿y si no estudia, qué edad va a tener en 5 años? Y esa es la realidad, ¿no? Ese temor al cambio se va haciendo más grande a medida que vamos envejeciendo. Es la sabiduría popular, pero una vez más, no tienes por qué seguirla. A esta edad más bien tienes más herramientas. Dale a el mute. Sí, un mute. Uno tiene que entender un par de cosas también. La expectativa de vida ha cambiado de manera significativa. Cuando tú piensas, por ejemplo, en Henry Ford tenía 40 años cuando él fundó Ford Motors. ¿Okay? Sí, había tenido otros negocios, había trabajado con Edison, todo, pero tenía 40 años cuando él obtuvo el primer préstamo para Ford Motors Corporation. ¿Okay? Correcto. Pero en ese momento él era un viejo. Estoy hablando de la etapa histórica. ¿Okay? A los 40 años tú eras un viejo. ¿Okay? Y si tú lo piensas sin ir más lejos, cuando mi abuelo tenía 65, ¿ok? Yo recuerdo a mi abuelo como un viejo, ¿ok? Cuando mis papás tuvieron 65, no, inclusive tú ves las fotos, ¿ok? Y son cosas totalmente distintas. O sea, no están como se veía mi abuelo. Y cuando vas a las generaciones anteriores, pasa lo mismo. O sea, si la expectativa de vida de nosotros va a ser 90, ¿ok? Y tú estás planeando vivir en el modelo anterior de que te vas a retirar a los 65, ¿qué vas a hacer por 30 años? No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, bueno, una vez más, en el caso de Sanders, para mí, el hecho de arrancar a los 65 años y a esa hora tener el guáramo de dormir en el carro y preguntar 1010 veces, porque si te dijeron que no 1009, fue 1010 para que te dijeran que sí. Lo que demuestra es que no hay, es un compromiso con una visión, no solo del negocio, una visión de quién soy yo. La visión del coronel de Harlan Sanders era: yo no soy un tipo que se queda acostado en la casa esperando que llegue el cheque a fin de mes, yo salgo y hago este negocio y ahí creció. Así que creo que en el caso del coronel Sanders, una vez más, para los que dicen que a los 40 años ya estás muy viejo para hacer un negocio nuevo, él lo hizo a los 65, él lo hizo esto era en 1900, en los 60. No es la era del internet y de las redes sociales, no. Ahí no había Facebook, ahí no había Twitter ni YouTube. Ahí para que te conocieran tenías que ir, básicamente. Y ahí está, lo logró, pues. Por eso siempre lo cito a él de primero, porque me parece el ejemplo más extremo de lograr algo después de los 40 años.
Con eso, pues voy a pasar al segundo. Con Sanders, entonces, quiero tener la visión, mantener lo que es la visión de seguir, la inquietud, digamos, la inquietud de seguir adelante. Ahora quiero hablar de Ray Kroc, quien no es fundador de McDonald's, pero es quien lo descubre y quien ve más allá de lo que tenían montado los hermanos McDonald's. En una breve historia, Ray Kroc, bueno, él trabajaba en una empresa que vendía vasos a los restaurantes. En una de esas fue y conoció a un inventor que hizo una máquina que podía hacer 5 merengadas a la misma vez, 5 batidos a la misma vez. En ese momento llevaba ya 17 años trabajando en la empresa de los vasos de papel, pero vio esta oportunidad, renuncia a una empresa donde llevaba 17 años y se vuelve el representante único de las máquinas Fisher de hacer merengada. Y trabaja en estas máquinas como 12, 15 años, hasta que en un momento dado, en medio de la depresión, se da cuenta que había un restaurante, cuando ya nadie le estaba pidiendo máquinas, había un restaurante pidiendo máquinas y máquinas y máquinas. Entonces él va al restaurante, que era el de los hermanos McDonald's, a verlo, y queda asombrado, porque para ese momento las ventas de hamburguesas eran horribles, eran como las películas viejas, eran sitios oscuros, feos, estaban los patoteros afuera, o sea, eran vainas horribles. Y en el caso de McDonald's era un sitio limpio, tanto la gente que iba allí a comprar la comida para llevar, porque ni siquiera había mesas, y la gente que servía y el restaurante todo era limpio y tenían una especie de línea de ensamblaje de las hamburguesas, había mucha eficiencia. Ray Kroc ve ahí el futuro de la comida rápida y los convence de que lo dejen usar el sistema, de ser representante del sistema, y terminan incluso peleando porque sencillamente la visión que él tenía iba mucho más allá de la gente que inventó el sistema. Pero Ray Kroc, y creo que en el caso de él me gusta mucho mencionar, es como cuando él hace digamos, el descubrimiento de McDonald's y lo impulsa, él tenía 52 años, él tenía diabetes y principio de artritis. Entonces, y no era un momento muy bueno en la economía tampoco. Pero en ese momento, él vio la oportunidad detrás de McDonald's y la empujó. Y cambió el mundo de la comida rápida. Es que en realidad nunca la economía y todas las otras cosas son excusas que nosotros hacemos. No quiere decir que obviamente en una economía buena es más fácil, pero son excusas. Cuando yo estaba haciendo la investigación para esto, encontré con gente que yo no sabía que el éxito les había llegado en ese momento. Pero, por ejemplo, cuando uno piensa en Martha Stewart, ¿okay? Que todo el mundo conoce, Martha Stewart, su primer libro lo publicó a los 41. ¿No? Entonces, dentro de los ejemplos que estamos buscando, gente de más de 40, hasta ese momento, ¿ok? Realmente muy poca gente, si no nadie, conocía quién era Martha Stewart. Es correcto. Y por eso, una vez más, yo creo que hay una frase en latín que era, y por supuesto no la voy a pronunciar bien, audaces fortuna iubat, que es la fortuna ayuda a los valientes. Y es verdad, en el caso de Martha Stewart, en el caso del coronel Sanders, en el caso de Ray Kroc, en el caso de muchos de los empresarios que crearon grandes cosas, lo hicieron en momentos de crisis económica. Ahí fue cuando arrancaron. Pero precisamente como la mayoría de las personas van a tender a tener miedo y trancarse y no hacer nada, la oportunidad está ahí abierta para el que decida tomar el paso y bueno, precisamente crear algo. Así que con los dos que tenemos mencionados por ahorita, por ejemplo, tenemos con el coronel el aguante y su visión de él mismo, y con Ray Kroc para mí fue cómo tener, o sea, al momento de encontrar la oportunidad y saber que la tienes enfrente, actuar. Sin ver si cuántos años llevas en la otra empresa. Ay, pero es que ya yo llevo 15 años acá, o es que yo no soy experto en esto. No, el tipo dijo, esto es, yo creo que esto va a ser un éxito y adelante, lo llevó a cabo. Así es, y otro ejemplo de esos, Duncan Hines, que
A los 55 escribe su primera guía de hotel, en los cuales, por curiosidad, menciona el restaurante que originalmente perteneció a Harlan Sanders, ¿okay? Del KFC. Y a los 73 años de edad, licencia su receta y el derecho de usar su nombre, ¿okay? A la compañía que hizo el desarrollo de Honk and Heinz como torta caja en todos los supermercados. Pero de vuelta, 55 y 73. Entonces, cuando pienses en tus 40, no te abandones. Piensa en la cantidad de gente. Charles Darwin, que escribió la teoría de la evolución, en 1859 tenía 50 años. Que de vuelta, para la época histórica, Para esa era un época eso anciano. es anciano, con una esperanza de vida de como 60, más o menos en esa época. Uh-huh. Entonces, una vez más, la edad no es excusa. Y en la cápsula, de hecho, cuando yo hablaba de Sanders, yo decía que la derrota es una decisión y el éxito es una actitud. Y recuerdo que una frase de Michael Jordan, cuando le decían, él decía algo así como: yo no perdí ningún juego, sino que se acabó el tiempo. Pero si seguíamos jugando, yo ganaba. Yo hubiera ganado. Y bajo esa perspectiva, si tú sigues intentando hacer algo mejor con tu vida cada vez, no importa la edad que tengas. El tercer ejemplo que mencionamos en cápsulas gerenciales en el podcast es Sam Walton, creador de Walmart. Sam Walton empezó desde que era chamo vendiendo la leche de la vaca de su granja, de puerta en puerta. Él estudia economía, empieza a ser asistente de emergencia en JCPenney, empieza la Segunda Guerra Mundial, se va a la Segunda Guerra Mundial, se enlista, participa, termina la guerra, vuelve y pide un préstamo familiar, agarra sus ahorros y compra la franquicia de una tienda por departamentos. Tenía en este momento como cerca de los 30 años. Bueno, él tenía instinto de ventas, hace varias cosas, la tienda sube mucho de ventas, pero los dueños de la franquicia le querían dar esa tienda, no le gustaban algunas de las cosas que él hacía en la tienda para vender más. No compartían sus estrategias de venta. Así que no le renuevan la concesión. Sam Walton va y compra la franquicia de otra tienda y otra vez empieza a hacer sus técnicas de venta, sube de ventas muchísimo. Llegó al momento donde tenía también como 15 tiendas. Otra vez tiene problema con los dueños de la franquicia que querían, una de las principales tiendas de Sam Walton se la querían dar a sus hijos. Y entonces él otra vez dice no, se cansa de ellos y decide hacer su propia tienda que se llama Walmart Discount Store. Él y su hermano era piloto en la guerra, compran un avión usado y lo que hacían era daban vueltas por el país buscando sitios que fueran lejos y cerca a la vez para poner las tiendas ahí. Ni las técnicas de venta, ni las técnicas de precio y sobre todo la ubicación de las tiendas. Uh-huh. Para todos los que sabían, los conocedores del mercado, etcétera, era una locura. Eso no iba a funcionar. Creo que menos de 15 años después de haber hecho su primera tienda, era el hombre más rico de Estados Unidos. Sí, así es. Y de vuelta, yo entiendo que a veces uno escucha estos ejemplos y piensa en estos ejemplos y dice, bueno, está bien, pero ellos son la excepción de la regla, ¿no? Cuando tú piensas en Leo Goodwin, quien a los 50 fundó Geico, ¿ok? Y todo el mundo ha visto el Geico en la televisión, sí, pero no tenía sino hasta 50, hasta ese momento era un contador. Pero también así como hay estos casos de éxitos increíbles, hay muchos casos de gente que a lo mejor no vemos, pero que han ganado la libertad, que han ganado de hacer en su vida lo que realmente les emociona, lo que realmente los hace feliz. Sin ir más lejos, Ronald Reagan tenía 54 cuando él decidió ser gobernador de California y llegó a ser el presidente número 40 de los Estados Unidos, ¿no?
No, y fíjate que, exacto, estamos hablando de que hasta esas alturas solamente había sido actor, no había sido político. Correcto. Entonces, una vez más, y es lo que yo quiero que la gente que nos escuche lo recuerde, porque yo te digo, yo he conocido viejos de todas las edades. He conocido viejos de 20 y he conocido viejos de 80, pero también he conocido jóvenes de 80. Y eso es lo que quiero que la gente recuerde, que siempre te puedes reinventar, siempre. Tu día de hoy, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Así es, y esa es la parte importante y eso es lo que queremos dejar aquí, es esa imagen de el momento en el que eres viejo, realmente lo define lo que tú sientes. El momento en el que pierdes esa capacidad de luchar, esa capacidad de soñar, esa capacidad de imaginar un mejor mañana para ti. El Correcto. momento en el cual te rindes. Y entiendo que muchas veces pareciera que existen suficientes razones buenas para rendirse. Pero, como mencionábamos hace poco, piensa si vas a vivir 10 años y te vas a rendir, ¿ok? ¿Qué es mejor? ¿Rendirse ahora y pasar 10 años en miseria o pasar los próximos 10 años luchando para lograrlo? Correcto. Inclusive, asume que no lo logras. Asume que No vas a pasar importa, los siguientes 10 estás años luchando. trabajando para ello. Ujú. Es que eso es, a mí me aterra es la otra opción. Ahí yo estoy claro en que en ese sentido estoy pensando como al revés de la mayoría, pero a mí no me aterra intentar hacer algo y fracasar. A mí me aterra que pasen los años y yo no intenté nada. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo Y contigo. el cuarto caso que mencionamos en el podcast Cápsulas Gerenciales fue Donald Fisher y su esposa, creadores de Gap. Y fue muy divertido porque resulta que el tipo lo que era un constructor, era un contratista. Él tenía la empresa familiar que hacía muebles de cocina y closets, que tenía más de 100 años, cuando él se sale de la empresa. O sea, él dice, no, sí, yo sé que esta empresa lleva 100 años, pero yo quiero hacer mi propio negocio. Y él se sale y hace su empresa de contratista, reparando hoteles y edificios, etcétera. Compra un hotel para renovarlo y en ese hotel había una tienda de jeans abajo, de Levi Strauss. Él baja a comprar un jean y la talla de largo de él era 33, era impar. Entonces no conseguía el de su talla. Y fue como a 4 tiendas más y no conseguía su talla. O sea, y él decía, su pensamiento fue, cónchale, sería excelente si hubiese una tienda donde tuvieras todas las tallas y todos los modelos ahí. Él concibe esta idea, él tiene cero experiencia en ventas al detalle, cero experiencia en venta de ropa. La esposa es economista, una de las primeras mujeres en graduarse de economía en Stanford, pero ella tampoco tiene experiencias en venta al detalle y tampoco tiene experiencia en ventas de ropa. Pero tuvieron la visión de esa tienda que tuviera todos los modelos y las tallas. Y él hace un plan de negocios de 7 páginas, pide permiso a Levi's y arma la primera tienda. En 2 años había pasado de 0 tiendas a 3 tiendas y ya tenía más de 2 millones de dólares en venta. Y yo digo en la cápsula, y todo comenzó porque no consiguió un pantalón de su talla. Y así es, y todo comenzó porque no había un pantalón de su talla. Pero es bien importante entender eso y es bien importante entender, no importa la edad, podemos conseguir ejemplos. ¿Ok? No importa cuán viejo tú te sientas, hay ejemplos de gente que lo ha hecho y lo ha hecho de manera magnífica y lo ha hecho de manera a lo mejor no tan magnífica como puede ser la historia de Sam Walton, pero no dejaron de perder ese show, no dejaron de perder esa energía para poder lograrlo hacer.
Y esa parte es muy, muy importante de pensarla, de mantenerla. Inclusive, ¿cuánta gente podemos pensar nosotros que, y a lo mejor inclusive lograron un éxito increíble temprano en la vida y el resto del tiempo viven simplemente de eso en vez de seguir creciendo ese sueño? Sí, no te ha tocado vivir ese sueño, ok, pero no puedes Eh, dejar de luchar. Hay alguien que decía que cuando le preguntaban cuál era de sus logros o grandes proyectos, cuál era el que más lo llenaba de alegría, él decía el que viene, el próximo. Así O es. sea, porque si no vas a estar viviendo de tus glorias pasadas. Y esa es la manera más fácil de que se te acaben las ganas de vivir. Correcto. A mí que me encantan los juegos de ferrocarriles. Cornelius Vanderbilt, okay, que fue un tycoon de los ferrocarriles, empezó a comprar ferrocarriles a los 70. O sea, Que ya no, era tiempo prestado en ese momento. que era tiempo prestado en ese momento histórico, correcto. Y por ejemplo, cuando nosotros pensamos en J.R. Tolkien, que escribió el Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, tenía 62. Claro. O sea, y la razón de traer esto es entender, si tú crees que a los 40, Henry Ford decía, si tú crees que estás en lo correcto o estás en lo equivocado, tienes razón. Okay? You think you're Sí. right or Sí, si tú crees right, que puedes, que sí, puede, si tú crees que o crees que puedes, no, o tú tienes crees que no razón. puedes, tienes razón. Y lo mismo aplica en este caso, en el caso de este show. Si tú no crees Es que correcto, es llegas a los correcto. 40 y Es ya no puedes correcto. hacer nada, Y en este caso, los que hemos mencionado es porque son famosos. Y, sí, son famosos, pero no son los sí, únicos. los que hemos mencionado son famosos y por lo tanto es fácil conseguir información acerca de ellos. Ujú. Pero así como ellos, hay muchísimos que no conocemos. Así es. Y como mencionábamos, vamos a asumir que tienes 40, 45, 50. Vamos a decir que te quedan 10 años de vida. Probablemente te quedan 30 o 40, pero vamos a decir 10. ¿Cómo quieres vivir esos 10? Inclusive, vamos a pensar que los primeros 45 fueron una porquería. ¿Ok? Malo, no obtuviste tus sueños, seguiste el sueño de otra gente. ¿Ok? ¿En qué momento te vas a reinventar? Claro, porque está el costo hundido de, bueno, pero es que llevo haciendo esto 45 años, sí, pero si no te gustó los primeros 45, es probable que no te gusten los otros. Ujú. Así es. Si no te han gustado los primeros 45, ¿qué vas a hacer para los siguientes 45? Sí. Y teniendo claro una vez más, cualquier meta que tú te pones es al final un deseo de cambio como persona que tú quieres lograr. Porque si tú quieres lograr una meta, tienes que convertirte en la persona capaz de lograr esa meta. Ujú. Eso lo decía Jim Rohn, decía, lo grandioso de las metas no es la meta per se, es la persona en la que te tienes que convertir. Entonces, cuando te pones una meta, cualquiera que sea, tú estás manifestando sin darte cuenta probablemente una identidad. ¿Quién quieres ser tú? Tú quieres ser la persona que logre esa meta. Ahora, lo que pasa es que muchas veces esa persona que quieres inventar tiene que pelear con la persona que eres ahorita. Así es. Y es una pelea dura. Eh, yo dije que yo quería ser escritor cuando tenía 16 años. El primer libro lo publiqué muchos años después. Antes de eso había escrito 2 libros que nunca llegaron a ningún lado. La primera novela la publiqué muchos años después. Y hoy en día he publicado 7 libros. Algunos de ellos en inglés están en inglés y en español, con lo cual en total hacen 13. Ahora viene otro libro a finales de este año. Y todos los meses, ¿ok? No importa, algunas veces el monto es más alto, algunas veces el monto es más pequeño, pero
todos los meses la cuenta del banco recibe dinero como escritor. Claro. Y pero es el hecho de mantener, primero, siempre tener alguna meta o un sueño, pero además no amarrar amarrar ese sueño a, a una métrica, a una medición, digamos, vacía. Porque, por ejemplo, cualquiera que te escuche a ti diría, ajá, pero hiciste $1.000.000 con el primer libro. Ya va, pero es que si tú estás pensando en que voy a escribir un libro, o voy a hacer un podcast, o voy a hacer esto porque voy a ganar X cantidad de dólares en tal fecha, es, estás poniendo el asunto al revés. Uh-huh. Y O sea, ese es uno de los nunca vas a errores llegar más allá. comunes que uno encuentra. No es la no Claro, independencia económica, no es los fondos. Ese es uno de el miedo más grande por el cual la gente no empieza el sueño y es al mismo tiempo el miedo más grande por el cual la gente renuncia al sueño. Y así es correcto. Bueno, de estos cuatro, una vez más, de los cuatro empresarios en los que entramos en más detalle en cápsulas gerenciales, insisto, son cuatro que son muy famosos y por los cuales es más fácil investigar, pero Augusto mencionó ya como 7 más y estoy seguro que si tú haces una investigación corta consigues fácil más de 100 empresarios que fundaron su empresa más grande después de los 40 años. Por lo tanto, el mensaje central para mí es, no hay una edad, ninguna edad es garantía del éxito. Lo que sí te puedo asegurar es que no hacer nada te garantiza que no obtengas nada. Y en el caso, una vez más, en el caso del coronel Sanders, Alan Sanders, que por cierto nunca fue militar. El título de coronel fue una cosa que le dio el estado de Kentucky honorario, pero él nunca fue militar. Pero en su caso, la parte admirable es arrancar a los 65 años después de varias quiebras y fracasos encima y tener el guáramo para que te digan 1.010 veces, 1.009 veces que no en la cara. En el caso de Ray Kroc, para mí es la oportunidad. Cómo el tipo vio la oportunidad y actuó en base a ella. Uh-huh. En el caso de Walton, mi impresión es que él tenía claro sus técnicas de ventas y su visión del negocio. Y en 2 ocasiones chocó con las empresas a las que él le había hecho la franquicia, ha comprado la franquicia porque no la compartían. Pero él siguió apostándole a su visión del negocio uh-huh. y lo logró. Y en el caso del Donald Fisher, una vez más él detectó vio un problema, pero en lugar de sencillamente ver el problema, vio la oportunidad detrás de él y una vez más también creyó en su concepto, lo llevó adelante y Gap es un imperio. Así es, y no pienses, una de las cosas que es muy interesante cuando yo hago coaching es cuando tú le haces la pregunta a la gente, ¿qué es el éxito? ¿Cuál es el éxito que quieren? Y hay muchas historias que se cuentan, pero en mi experiencia la gente no sabe y no tiene una buena definición de éxito. Y piensan, no solamente no la tienen, además es una definición que como no es propia, cambia dependiendo de cuáles son los valores. Yo siempre le digo a la gente, si tú evalúas las cosas en base a diferentes criterios cada vez, entonces, ¿cómo sabes en qué dirección te estás moviendo? Y cuando vemos la película de Jack Sparrow, porque aquí hablamos mucho de brújulas aparentemente, ¿okay? La brújula de Jack Sparrow te lleva al lugar que tú más deseas. Pero ¿qué pasa si tú lo que más deseas cambia consistentemente? Pues la brújula te lleva a un lugar diferente, entonces en vez de avanzar, te vas a mover en círculos. Lo mismo es el éxito. ¿Okay? Para mí, mi éxito es poder pasar más tiempo escribiendo. ¿Okay? Yo quiero poder escribir más tiempo. Lo que quiere decir que mientras más tiempo yo puedo escribir, más yo puedo ganar tiempo para eso, más exitoso soy.
Y está bien, si tu éxito es tener un avión y una casa y unos recursos, bien, pero defínelos. No puede ser, tu definición no puede ser yo quiero tener mucho dinero. Mucho dinero es una definición que no sirve. Tienes que ser específico para poder mover ese objetivo. Cuando uno piensa en gente como Steve Jobs, cuando uno piensa en gente como Amazon, uno escucha la historia de Amazon, Jeff Bezos, y Jeff Bezos, cuando él se le acercó a su jefe en Wall Street y le dijo, me voy a ir porque voy a abrir un lugar donde pueda comprar libros, ¿okay? El jefe le dijo, es una idea maravillosa para la gente que no tiene buen trabajo, pero tú tienes un buen trabajo. Y a pesar de eso se fue. ¿Okay? Hoy en día, probablemente Jeff Bezos piensa que él tomó la decisión acertada. ¿Okay? Pero Es yo te correcto. aseguro, sin conocerlo, que su objetivo nunca fue el dinero. El objetivo puede haber sido ser el lugar de venta más grande del mundo. Perfecto. Poder vender de A a la Z. Perfecto. Pero no el dinero. Esa gente normalmente que son increíblemente exitosos no lo hacen por el dólar. Lo hacen por el número de gente al cual quieren llegar. Lo hacen por la Correcto. marca que quiere dejar en el mundo. Steve Jobs nunca le interesó el dinero. O sea, lo tuvo todo el dinero que quiso, pero su objetivo era dejar una marca en la humanidad y lo hizo. Y como eso tiene Sanders, Sanders Llegó no un lo hizo momento en por donde dinero. tenía tanto que ya no tenía sencillamente suficiente tiempo en la vida. Y llegó un momento donde ya no tenía suficiente, o sea, tenía tanto dinero que no hay manera de gastarlo en la vida. Uh-huh. Cuando citas a Jack Sparrow en la segunda película, si mal no recuerdo, la brújula no le funcionaba porque él tenía miedo del Kraken, entonces no era capaz, por el miedo, de tener clara una meta. Y para poder usar la brújula, se la daba a la muchacha que quería conseguir a Will. Y claro, entonces tú estás cabalgando en la meta de otro. Eso le funcionó a Jack Sparrow, pero la realidad es que si tú no tienes una brújula que esté apuntando hacia tu meta, tú vas a estar trabajando hacia la meta de otra persona, así de sencillo. Uh-huh. Y yo no estoy diciendo que esté mal. Yo no tengo nada en contra de que tú pases muchas horas a la semana trabajando para lograr la meta de otra persona porque de ahí sale tu sueldo. Ahora, si tienes alguna meta tuya y no le estás dedicando ningún tiempo, ahí sí estás mal, porque entonces, ¿quién la va a hacer? ¿Quién va a cumplir tus sueños si no eres tú mismo? No quiere decir, voy a abandonar mi trabajo y me voy a dedicar a esto siempre. No estoy hablando de cosas tan extremas. Estoy hablando de que si tú quieres aprender a tocar piano, si tú quieres aprender a escribir o a pintar o algo, y de verdad te importa, si de verdad te importa, dale algún tiempo en tu agenda. Porque si te importa y no haces nada al respecto, cuando mires atrás 1 año después, 2 años después, 5 años después, te vas a tener rabia a ti mismo. Pero no solamente eso. Siempre pensamos de vuelta, pensamos en esta gente que se abandonaron y se metieron. La mayoría de ellos trabajaron 2 trabajos, trabajaron 3 trabajos, trabajaron 4 trabajos, mientras lograban que ese sueño llegara a poderse mantener. No es acerca de decir, ok, ahora voy a abandonar aquí, ya no. No. Es acerca de no perder esa ilusión. Es acerca de no perder. Frank Kafka es un ejemplo, porque hablamos de escritores que yo sigo mucho, obviamente, pero Frank Kafka trabajó en el sistema de correo postal por años. Sus libros no producían suficiente. Está bien, pero todos los días escribía, seguía escribiendo, hasta que llegó el éxito. Correcto. Una vez más, es asunto de que alguien decía, cuando tú dices no me da tiempo, lo que estás diciendo en verdad es eso no es importante para mí. Entonces, es mejor usar las palabras correctas. Y bueno, una vez más, yo creo que la edad no es excusa. O sea, al fin y al cabo, nadie va a hacerlo por ti, nadie va a cumplir tu sueño por ti. Mucha de esta gente arrancó, como dices tú, no abandonó su trabajo. El creador, creo que se llama Damon John, creador de For Us by Us, la marca de ropa,
En un momento dado, él tenía la empresa estaba generando como $300,000 de venta al año ya, pero también tenía unos préstamos que pagar. Él era líder en ese momento de una empresa que estaba creciendo mucho, que la gente la veía como algo súper popular, y él era aún en ese momento mesonero en Red Lobster. Ujú. Y él decía, pero ¿por qué me voy a ir de aquí si ahorita pues puedo comer toda la langosta y los camarones que yo quiera? Tengo la seguridad laboral mientras mi empresa se vuelva el tamaño necesario para yo poder estar allá, pues. O sea, una vez más, él buscó el tiempo dentro del tiempo que le quedaba para hacerlo posible. Así es. Así es. Y bueno, con esto llegamos al final de esta cápsula doble. Salimos todos los jueves en vivo a las 8:30 en podcast el día siguiente. Y salimos de lunes a viernes en cápsulas gerenciales también todos los días. El tema esta semana pues ha sido grandes fundadores después de los 40. Espero de verdad que a muchos de los amigos latinos, emigrantes o no emigrantes que a lo mejor sientan, bueno, pero es que estoy en una oficina y esto no es lo que yo quiero hacer y no voy hacia ningún lado, pero ¿qué más voy a hacer? Porque ya tengo 40, 50, 60, lo que sea. No, vas a hacer lo que tú quieras. No te caigas a coba de que no tenías opción, tienes opción. No necesitas abandonar tu trabajo, pero puedes empezar a tomar el camino que te lleve a lograr eso que tú quieres. Y eso, les deseo energía. Déjanos un mensaje en Facebook, en Instagram. Síguenos en Facebook, en Instagram y En YouTube, en LinkedIn. en YouTube, es cierto, en YouTube, en LinkedIn, en todo estamos en YouTube, estamos en hasta LinkedIn, por Paloma Mensajera. Facebook. Aquí sería pelícano, aquí sería flamingo mensajero, pero. Y bueno, gracias por escuchar Cápsulas Gerenciales 12W. Hasta luego.